De nuevo, un saludo muy afectuoso para todos los que están presentes en este programa de preguntas y respuestas de nuestro canal. Vamos a comenzar hoy con las que tenemos seleccionados para esta ocasión y comenzamos con la que envía Berta Lagos Urrutia. Dice así: ¿por qué en el Antiguo Testamento se les permitía a los hombres de Dios tener tantas mujeres? Si Dios ha dicho que el hombre debe ser de una sola mujer, si Dios es inmutable, ¿por qué parece que esa situación era lo más normal? Te haré otra pregunta. ¿Por qué Dios permite que los hombres pequen si esa no era su voluntad? El pecado distorsionó la vida del hombre en todos sus aspectos, incluido el matrimonio. Dios consintió en su gracia que obrasen de este modo, casándose con más de una mujer. Pero Dios estableció el matrimonio en origen como indisoluble, pero lo hizo para un hombre en estado de santidad. Luego el pecado derivó a otras posiciones y Dios lo permite porque de lo contrario tendría que destruir al hombre y hacer una nueva raza. Samilla: ¿me podría ayudar a entender Éxodo 38b? Pues no entiendo lo de los espejos y las mujeres velando. Bueno, dice que con los espejos de las mujeres que velaban el tabernáculo se construyó el lavacro. Los espejos en el tiempo del Éxodo eran de bronce. Las mujeres tenían espejos que entregaron como ofrenda para la construcción del tabernáculo y con ellos Moisés hizo la fuente. La frase velaban a la puerta del tabernáculo es una expresión que hace referencia a quienes estaban cerca del santuario dispuestas a servir al Señor, probablemente incluso reparando, cosiendo algún desperfecto en las ropas que se usaban en el servicio del santuario y dedicando tiempo especial a la oración. Hay otras traducciones que dice que en lugar de velando estaban ayunando, orando, etc. Por tanto, con los espejos de las mujeres se construyó el lavacro y ellas estaban dispuestas a servir al Señor en oración y en entrega voluntaria. José Santiago: soy un estudiante amateur. Cuando se habla de sujeto de atribución, ¿qué quiere decir con esto? Sujeto de atribución es aquel sobre el que grava la responsabilidad de una determinada acción. Las acciones de la naturaleza de Jesús, por ejemplo, afectaban a causa del sujeto de atribución a la persona divina en que subsistía esa humanidad. Por eso Jesús no pecó ni podía pecar, porque si lo hubiera hecho o hubiera podido hacerlo, afectaría al Verbo eterno encarnado, que es el sujeto de atribución de las acciones de la naturaleza humana. Es decir, afectaría a Dios mismo. Berta Lagos Urrutia: ¿qué es el infierno? He escuchado un abanico de ideas y de definiciones que van desde quemarse día y noche hasta que no existe. El infierno es el lugar donde los condenados por causa del pecado estarán perpetuamente. Los que no han sido salvos existirán perpetuamente en continua separación de Dios, y eso ya constituye un verdadero infierno. Las imágenes de fuego, de angustia, de llanto, etcétera, etcétera, son referencias de lenguaje figurado para que podamos, por comparación, comprender una situación tremenda que escaparía de nuestra misma imaginación. El infierno existe y Jesús lo mencionó en algunos momentos de su ministerio. Britres Cedeño: ¿podría hacer un estudio de lo que dice Hebreos 10 acerca de la salvación y que justamente dice que las personas que conocen la verdad también pueden perderse? Pero ¿cómo es realmente? ¿En qué parte de Hebreos 10 dice que los salvos pueden perderse? Simplemente se enseña sobre las consecuencias judiciales
que trae sobre la vida del creyente un pecado hecho con premeditación. Te pongo un ejemplo. No podemos olvidar que el incestuoso de Corinto cometió un pecado con premeditación sabiendo que era contrario a la voluntad de Dios, y a él se le aplicó el juicio a muerte entregándolo a Satanás. Pero en ningún modo ni en ningún lugar se dice que pierde su salvación. Tomar ese pasaje para justificar la pérdida de salvación es hacer una exégesis muy cuestionable del texto bíblico. Ángela Silva, según su posición teológica, ¿el hombre tiene libre albedrío total, parcial o no tiene ningún libre albedrío? Estimada Ángela, hay distintas posiciones sobre este asunto. Considero yo que la más bíblica, conforme al contexto general de la palabra, es esta: libre albedrío pleno, es decir, sin limitación alguna, solo en Adán y Eva antes de pecar. Albedrío limitado en el hombre en general a causa de que el pecado lo conduce, lo orienta al mal. Libre arbitrio en los creyentes que pueden obrar el bien y seleccionar lo que es bueno y hacer obras buenas con la ayuda del Espíritu Santo. Ángela Silva, una curiosidad con mucho respeto y cariño, si usted me la quiere responder. ¿Domina el inglés? Mira, solo domina un idioma el que lo estudia, el que lo habla por ser idioma de infancia o idioma de origen, y el que lo puede leer. Yo lo puedo leer y de hecho utilizo muchas veces texto inglés en la lectura, pero no puedo decir que lo domino, como puedo también hacer con el francés o con el portugués. Ahora, tu curiosidad satisfecha, la mía surge. ¿Por qué la pregunta de si domino el inglés? Ronald Quispe, ¿cuál es la evidencia en un creyente del bautismo del Espíritu Santo? Las asambleas de Dios consideran que una de las evidencias es hablar en lenguas. Efesios 1:13 dice que al haber creído en Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ese es el bautismo del Espíritu Santo o hay otras manifestaciones para conocer esta experiencia en un creyente? Hay que distinguir. Bautismo del Espíritu se produce siempre en el momento de creer en Cristo. El Espíritu introduce, sumerge, une al pecador salvo con el Salvador para formar el cuerpo de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El sello del Espíritu, que afirma que el salvo es propiedad de Dios, ocurre en el momento de la salvación, y es esa referencia que has mencionado de Efesios. No hay otra experiencia para saber que eso se ha producido, como tampoco lo hay para determinar la salvación. No se trata de experiencias, se trata de realidades. El salvo se comporta como tal en santidad, en obediencia y seguimiento, etc. Y eso pone de manifiesto que es verdaderamente salvo. No se salva por obras, pero se salva para obras. Pretender hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu no es verdad, conforme a la Biblia. No todos los salvos pueden hablar en lenguas, puesto que las lenguas son un don y no todos tienen el mismo don. ACL. Cristo abolió la ley y anuló el antiguo pacto, o lo ratifica en él. La respuesta la da Cristo. No penséis que he venido para abrogar, abolir la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 20. Como hombre, Cristo cumplió todas las demandas de la ley, porque era santo, sin pecado. Como Salvador, canceló las demandas judiciales sobre el pecado que la ley manifestaba.
Cristo cumplió en él las demandas de purificación y de sacrificios establecidos en ella a causa del pecado, por lo que el sacrificio suyo es irreprensible y nos libera a nosotros del cumplimiento de la ley ceremonial, quedando obligados solamente al cumplimiento de la ley moral, es decir, del decálogo. Juan Culnev. ¿Son los niños abortados, o sea, fetos salvos? ¿Qué destino tienen bíblicamente? No hay ninguna referencia bíblica a ello. Por tanto, no tengo respuesta bíblica para esta pregunta. Josué Fernández. En Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, hijo mío, hoy te he engendrado? Refiriéndose a que a ningún ángel llamó hijo, solo a Jesús. Si dice eso, ¿por qué en el Antiguo Testamento se llama a los ángeles hijos de Dios? De la misma manera, ¿por qué se nos llama a nosotros hijos de Dios si estamos en la misma situación? Dios no dijo de nosotros: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Los ángeles son hijos de Dios por creación, no por regeneración. Nosotros somos hijos de Dios por adopción en el Hijo. Pero existe un solo Hijo unigénito, en el que cuya relación no es comparable ni con la relación paterno-filial de los ángeles, ni con la relación paterno-filial nuestra. J. Javier. Si hay un pastor en una determinada congregación y éste permite a otro varón que predique en la congregación, no siendo este pastor o no teniendo algún cargo específico, ¿eso es correcto? El pastor debe saber a quién permite predicar. Y por supuesto, no hay exclusividad para eso. Pero es bueno que quien enseña tenga el don de maestro para poder enseñar. No sirve cualquiera para decir cualquier cosa y entretener a la congregación. Es responsabilidad pastoral permitir que el púlpito esté en manos de gente formada, preparada y con experiencia. J. Javier. En Jueces 7:6 dice: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Este versículo, donde Dios escoge un pequeño ejército para que acompañe a Gedeón en su lucha contra Madián, ¿está diciendo que Dios escogió a los más capaces o todo lo contrario? Bueno, Dios escogió a los que no se detenían o no perdían tiempo para satisfacer sus necesidades, porque era el tiempo necesario para invertirlo en la lucha y combatir a los enemigos. Por eso Dios escogió a estos que tenían una disposición íntima para ejecutar la batalla, para servir en la batalla, que era batalla de Dios, y por tanto fueron estos los enviados y fueron estos los que alcanzaron con Gedeón la victoria. Juan Culnev. ¿Podría decirme cuándo se cumplió Mateo 24, 9 al 14 o es una profecía pendiente? Los capítulos 24 y 25 son capítulos del sermón profético. Me refiero capítulos 24 y 25 de Mateo. Por tanto, tendrán cumplimiento en la última semana de Daniel, esto es, en el tiempo de la tribulación previo a la segunda venida de Cristo. Country Balance. ¿Dónde estará la iglesia durante la tribulación después de recibir al Señor en las nubes? Bueno, la Biblia lo dice. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Es decir, la iglesia estará con Cristo en su presencia, en lo que Apocalipsis describe en la figura de la nueva Jerusalén, morada de los fieles de la iglesia, donde estarán con el Señor hasta el regreso con él a la tierra. Dani. ¿Me podría explicar 2 Tesalonicenses 2:15? ¿Estaba la predicación oral de los apóstoles igualmente inspirada que sus epístolas? Sin duda alguna. La predicación oral dejó de ser inspirada cuando los escritos del Nuevo Testamento terminaron de producirse. Pero mientras no se escribieron, la doctrina bíblica comunicada por los apóstoles
y los profetas a la iglesia era palabra inspirada de Dios. Se produce también en esta conversación, en este grupo de preguntas, una conversación en el canal. Disfruto mucho con las conversaciones. Alguien pregunta, otro responde y así sucesivamente. Es una conversación a tres. Samilla la inicia diciendo a qué exactamente se refiere el Señor Jesucristo en Juan 16:12 y qué enseñanza trae ese texto a nuestra vida cristiana. Como no está el texto escrito, abro mi Biblia y leo las palabras de ese versículo. Juan capítulo 16 y versículo 12. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. E inmediatamente a esta pregunta le responde Carmen Álvarez: amiga, la respuesta de Juan 16:12 está en el siguiente versículo, el 13 del mismo capítulo. Leo el versículo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y responde Samillat: gracias, Carmen Álvarez, bendiciones. Y soy amigo, no amiga, pues soy un hombre, para la gloria de Dios, claro está. Gracias por tu ayuda bíblica. La pregunta está respondida. La acción del Espíritu en este tiempo, luego de la ascensión del Señor, nos conduce a toda verdad y nos ha permitido comprender asuntos que eran incomprensibles para los discípulos. Michael Mino, mi pregunta tiene que ver con una doctrina que hay unas iglesias locales independientes por las localidades. Yo en la palabra veo una sola iglesia universal. Esa doctrina tiene fundamento en un siervo llamado Watchman Nee. ¿Qué aspectos fundamentales debe considerar para asistir a una congregación de sana doctrina y qué requisitos debe tener esa congregación para considerarse iglesia? Aunque la iglesia de Cristo es única y universal, no cabe duda que las iglesias locales, como manifestación de la única iglesia en el tiempo y en el espacio, es una verdad bíblica y una realidad histórica. O sea, hay iglesias locales. La doctrina debiera ser la misma para todas las iglesias porque todas están establecidas en la misma verdad revelada. Todo grupo de personas salvas por gracia, que obedecen al Señor en lo que la palabra instruye, que aceptan los dones y el liderazgo que el Espíritu levanta, son iglesia. El término sana doctrina es algo que no me satisface ni me ha satisfecho nunca. O es doctrina o no es doctrina. Pero esa sana doctrina se utiliza generalmente en personas o iglesias de corte literalista, rígido, estricto, legalista, etcétera, etcétera. Un creyente debe congregarse con los que obedecen la palabra y separarse de todos aquellos que enseñan como verdad lo que no está en ella. Ezequiel Castro Manzano. En la denominación en la que ministro, desde siempre se ha dicho y se sigue diciendo como dogma de fe que cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo lo abandona. ¿Es verdad esto? Muchísimos hermanos por mucho tiempo lo siguen creyendo aún. Necesito su aclaración. Nunca el Espíritu Santo abandona al creyente, porque rompería la unidad de éste con el cuerpo de Cristo y con Cristo mismo y perdería su salvación. El creyente puede contristar, apagar o andar en el Espíritu, pero siempre el Espíritu, el Padre y el Hijo están presentes en el creyente que es templo de Dios en espíritu. José Santiago es la última pregunta de esta serie de hoy. Un estudiante de la Biblia que no puede asistir a un seminario, un autodidacta, aunque siempre el Espíritu está como maestro, ¿cómo sería el mejor método para estudiar? ¿Cuál sería el mejor proceder, el mejor método? Voy a darte 4 puntos. Primero, conocer la Biblia. Para eso tienes que darle tiempo a la lectura, a la meditación y a la aplicación. Segundo, orar.
para que el Espíritu asista iluminando aquello que estudias. Tercero, tener libros complementarios de ayuda como comentarios, teologías, etc. Cuarto, hoy hay posibilidad de estudiar la Biblia online. Busca una escuela y aunque no tengas oportunidad de poder estar presente por la razón que sea en una escuela bíblica, hay muchas buenas escuelas que pueden ayudarte a distancia. Con esto terminamos nuestras preguntas de hoy. Pedimos al Señor que añada su bendición a vuestras vidas y ministerio a lo largo de esta semana y nos vemos si el Señor no viene antes en el próximo programa.